Eres increíble. Tu número es grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Y hoy terminamos esta serie, terminamos la serie, más no el entendimiento y el crecer en esta revelación, con el título Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y la pregunta es, ¿la iglesia que conocemos como más famosa será la luz del mundo? ¿Quién realmente es la luz del mundo? Porque Jesucristo vino a revelarse y a darse a conocer como la luz del mundo. Pero lo maravilloso de la obra redentora de Cristo es que a todos los creyentes los hace hijos de Dios e hijos de luz, portadores de la misma luz que Él vino a revelar. Esa luz está en ti y en mí. Esta luz está en cada uno de los creyentes que hoy han conocido a Cristo. Entonces somos hijos de luz. Si somos hijos de luz, ya no estamos más en tinieblas. Las tinieblas han sido hechas a un lado para que resplandezca la luz por medio de la fe en el Evangelio. Así que Cristo, como realidad, ¿dónde habita? En las personas, ¿verdad? Y realmente la iglesia verdadera, que sería la luz del mundo, pues es aquella que reúne a los hijos de Dios, que congrega a los hijos de Dios, a los que tienen la revelación. Así que por eso concluimos hoy con esta serie, reflexionando y meditando acerca de lo que las mismas escrituras nos van diciendo. Y cuando me refiero a las escrituras, me refiero al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La luz divina, de la que nos habla la Escritura y que se refiere a Dios como luz, implica que es un resplandor glorioso. Dios como luz es un resplandor, una gloria, una santidad perfecta, ¿verdad? Él es santo, 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 que es una luz que nadie puede sostenerse ante ella. Si cuando Moisés bajaba del monte de estar frente a la representación o la voz de Dios, él bajaba resplandeciendo, de tal manera que tenía que ponerse un velo para no encandilar al pueblo que estaba abajo. A lo mejor sería algo así similar lo que necesitaríamos nosotros, tener que andar con velos porque estamos resplandeciendo. Así es la luz. Dios como luz es gloria, resplandor, santidad, es vida, es poder, es bondad y justicia. Todo eso implica hablar de la luz, de Dios como luz. Dios como luz también es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, de la iluminación y de la revelación de la verdad. Ya decíamos que la verdad revelada es la que la misma Escritura nos ha dicho. ¿Cuál es esa verdad? Hay un solo Dios verdadero. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. El mismo apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Él es la verdadera luz que alumbra nuestro entendimiento y que esa es la verdad revelada. Un solo Dios y un solo mediador. Entonces todo lo demás son religiones, son obras humanas que tenemos que saberlas distinguir y darnos cuenta por el fruto que producen. ¿Qué ha producido la iglesia en estos 2000 años de existencia? ¿Dónde están los verdaderos frutos de la iglesia de Cristo? ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo es que el mundo los puede conocer? Así pues que a través de esa revelación en la Biblia y a través de Cristo mismo, Dios nos da a conocer su naturaleza y su carácter. Y dice el apóstol Juan sobre todo, que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu.
Así que si te preguntan, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Dónde está ese Señor? Pues no hay ningún Señor, no hay ninguna figura humana. Él es Espíritu, Él es luz. Dice la misma palabra en 1 de Juan 1:5, Él es luz. Y Juan vuelve a decir en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Esa es la verdad revelada. Eso es lo que Dios es. Dios es Espíritu, es luz y es amor. ¿Cómo serán los hijos de luz? ¿Cómo tendríamos que ser los hijos de luz? Con esa misma naturaleza de nosotros, que nos distinga el amor, que se muestre la luz por el conocimiento, por la sabiduría, por el hablar con la verdad, por ser íntegros. Que se muestre el espíritu que hay en nosotros, el espíritu del carácter que Cristo ha puesto en nosotros. Mostrar a Cristo es mostrar la luz. ¿Cómo habemos de mostrar a Cristo? Estas son las reflexiones a las que hoy nos mueve la palabra. A la luz de la revelación que hoy tenemos de Dios como luz, de Jesús como la revelación de Dios mismo y la luz del mundo, y que ahora Él nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo, porque están en mí y yo estoy en ustedes. ¿A qué reflexión nos mueve? Observando lo que acontece en el mundo el día de hoy. ¿Qué significa esta afirmación de Jesús en cuanto a que Él es la luz, pero que también nosotros somos la luz del mundo? ¿Cuál sería la imagen mental que viene a tu mente, vaya la redundancia, al oír hablar de Jesús? ¿Cuál es el Jesús que tú tienes en mente? ¿Cuál es el Jesucristo que se ha revelado a tu vida? ¿Es la luz y la vida? ¿O es el Cristo histórico, el que muestran por ahí las escenas de las series y las películas, del que se habla históricamente? ¿Cuál es el Cristo revelado a nuestras vidas? Porque si es el Cristo histórico, pues tendríamos que andar vestidos igual que Él, ¿verdad? Y no es eso lo que nos llamó. La verdadera vida y la verdadera luz, el verdadero vestido que Él nos ha dado, está en el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, ¿cierto? Mira cómo dice el autor de Hebreos cuando se refiere a esta revelación. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Cómo habló Dios? En primer lugar, Dios habla. Y ya lo hizo, y lo hizo por medio de sus profetas. ¿Dónde están esas palabras que hablaron los profetas? Están en las Escrituras. Las Escrituras, los salmos, las profecías, lo escrito por Moisés, lo que está formando parte del Antiguo Testamento. Dios habla a través de hombres inspirados. Dios los inspiró a hablar y ahí están sus palabras, en lo que ya está escrito y revelado. Dice, así habló en otros tiempos y de muchas maneras. En estos días finales, atención, versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Es decir, Cristo es Dios mismo y es la palabra creadora, es el Logos, es la luz de la vida. Esto es lo que nos está diciendo. Es decir, lo que hemos venido viendo en varios domingos, aquí lo resume el autor de Hebreos. Dice, Él es el heredero de todo, porque así lo constituyó Dios. Y mediante Él mismo hizo todo el universo. Este es lo grandioso de la revelación de quién es Cristo. Entonces no podemos contener a Cristo con una imagen mental, humana. ¿Sí? Rebasa nuestra idea de lo que puede ser Él. No podemos quedarnos con la imagen de un Cristo histórico. Él es Espíritu, Él es Dios, Él es luz, Él es amor, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cómo puedes poner eso en una imagen mental? No, ¿verdad? Como Espíritu está en aquellos que han creído
por medio de la fe en Él. Dice el versículo 3, sigue hablando de Jesús. Dice, lo constituyó heredero de todo, mediante Él creó el universo. Versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la luz, ¿qué está diciendo? Yo soy el resplandor de la gloria de Dios, soy Dios mismo. Dios mismo presente entre el pueblo judío, revelándose. La gloria de Dios, dice el autor de Hebreos. Dice, es la imagen misma, Cristo es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Él? Después de haber muerto y resucitado, está sentado a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas, dice, pero también está en el corazón de aquellos que le han conocido y le han recibido por medio de la fe, al haber oído el mensaje. Porque Él es omnipotente, omnipresente. Es decir, simultáneamente Él está con el Padre en el trono de la gracia y está también en nosotros. Es tremendo esto, ¿verdad? Es decir, nuestra mentalidad humana queda limitada ante la grandiosidad de estas palabras. Si viendo los avances científicos que hoy hay en cuanto al estudio del cosmos, del universo, nos quedamos impactados con las dimensiones de lo que existe y que no alcanzamos a ver. Es decir, después de cientos de años que el hombre tiene estudiando, investigando, queriendo descubrir el origen de la vida, del universo, sigue reconociendo que no sabe nada. Que a pesar de tener tantos aparatos tan especializados el día de hoy para observar el universo, se siguen descubriendo cosas que se creía que eran correctas y que hoy vemos que no es así. Que es mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Que no cabe en la mente humana las dimensiones de todo lo que Dios es y ha creado. Así de grandioso y mucho más es la revelación de Cristo a nuestras vidas, como la luz del mundo, como la luz de la vida. Amén. Dice el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, capítulo 21, versículo 23, dice él que la ciudad, la Nueva Jerusalén, una vez que todo ha sido restaurado y presentado a la autoridad de Jesucristo, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo mismo. Él es el resplandor de la gloria. Nos acaba de decir el autor de Hebreos. Dice, Él es la gloria de Dios la ilumina y el Cordero de Dios es su lumbrera. Y cuando habla de lumbreras, allá en Génesis nos dice que las lumbreras son el sol, la luna, las estrellas. Es decir, la luz de Cristo es mucho más resplandeciente que cualquier astro que conocemos en el universo. Dice, Él le da la luz a toda la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén no es otra cosa más que la iglesia de Cristo redimida, que estará juntamente con Cristo reinando. ¿Les da gusto eso? Jesús es la luz del mundo y quienes creen y permanecen en Él tienen la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida. Así lo dijo Él en Juan 8:12. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes le siguen? Los que han creído en Él por medio de la fe. Así que entonces nosotros, ¿qué tenemos hoy? La luz de la vida. Y esa luz de la vida es fuente de transformación. Es decir, no hemos venido a conocer del Evangelio para cambiar de religión o para tener una nueva religión. Venimos a descubrir la esencia de la vida. Tú y yo somos privilegiados en eso. No estamos en oscuridad, no estamos en ignorancia, no participamos de rituales y de religión, participamos de la vida misma de Cristo. Y somos reflejo de Él, donde quiera que estemos.
Somos reflejo de Dios mismo, habitando en nosotros. Eso es maravilloso. Aunque a nuestros ojos todavía nos veamos con muchas imperfecciones y limitaciones, pero el perfecto ya está en nosotros y nos está transformando, nos va llevando de gloria en gloria, porque eso es lo que hace la luz de la vida. Somos transformados ¿en qué? En hijos de Dios, en hijos de luz. Dice Pablo, hablando a los efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: porque antes ustedes eran tinieblas. ¿A quién le dice? A nosotros, ¿verdad? Ahí le está hablando a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias de esa región, pero hoy nos lo está diciendo a nosotros. Ustedes eran, antes ustedes eran, ya no somos. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, anden como hijos de luz. Es decir, vivan como hijos de luz. ¿Qué implica eso? Vivir con el entendimiento de lo que hoy estamos hablando. Que esta revelación que tenemos, este conocimiento, tome conciencia plena en nosotros. Y que donde quiera que estemos, cada día que vivamos, nos digamos a nosotros mismos: somos hijos de luz. Ya no somos tinieblas. Somos hijos de Dios. Y estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Podemos hacerlo. O sea, no nos diría Dios que podemos vivir así si no tuviéramos la capacidad de hacerlo. Pero si nos lo está diciendo, es porque esto es una verdad. ¿Lo crees? Dice: anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz, oigan, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa andar pues como hijos de luz? Caminar en el carácter de Cristo, ¿sí? En la bondad, en la justicia, en la verdad. Y estar en la verdad es no hablar mentira, no ser falsos, no ocultarse, ser justos, ser bondadosos, estar siempre dispuestos a hacer empatía, a poder servir a otros que están en necesidades diferentes a las nuestras. Así pues que la revelación de Jesús como la luz y la vida, de la que hemos venido hablando estos domingos, en realidad debe ser una experiencia personal. Si la pregunta para nosotros hoy es: ¿la luz y la vida es una experiencia real en tu vida? ¿Ya vives en esta conciencia? ¿Te has despojado de toda religiosidad, de todo lo recibido y enseñado por generaciones hacia atrás? Porque de ahí salimos. Venimos de esas sombras, venimos de esas tinieblas, venimos de esa religiosidad, de la tradición, del misticismo, del paganismo, de la idolatría. Y muchos se llegaron a meter en cosas mucho más profundas, ¿verdad? Es decir, anduvieron en el lodo totalmente. Pero hoy ya no somos nada de eso. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado por la fe en Él. Y hoy somos santos. ¿Qué quiere decir? Apartados, reservados, hijos de luz, donde Él quiere mostrarse al mundo. Dice Mateo capítulo 5, que es el pasaje central del mensaje de hoy, Mateo 5, 14 al 16, dice: ustedes son la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? Esto lo dijo en el contexto del Sermón del Monte. Recuerden que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús está hablando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y comienza con las bienaventuranzas, hablando de la necesidad de que los hombres conocieran la verdad y se arrepintieran. Y dice: una vez que este proceso de ser bienaventurados y dichosos por haber realmente entendido qué es la verdad, entonces dice: ustedes son la luz del mundo. Y continúa Jesús diciendo, son palabras de Jesús: una ciudad situada en un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es una descripción de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, donde Él habita. Esta es la descripción del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia no es una ciudad que se pueda ocultar. No es un organismo, una institución cubierta de misticismo y de religiosidad, de política, de cuestiones de conflictos económicos, etcétera. Todo lo que representa esas situaciones. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo mismo. Y ya de expresarse en toda la luz que Cristo es. No se esconde, no se puede ocultar. Entonces, no somos de la secreta, ¿verdad? No podemos ocultarnos. Tenemos que reflejar lo que realmente somos. En nuestra manera de hablar, en nuestra actitud ante la vida, en la actitud ante las personas, en el carácter que se está formando en nosotros, en la manera en que colaboramos, servimos, participamos, la manera de vivir. Dice, no se esconde, no se oculta, sino que alumbra a todos los que están en ¿dónde? Alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, les decía ahorita al inicio del mensaje, que esta semana que pasó, pues pudimos ver el escenario mundial, cómo se encuentra el mundo hoy. Y podemos ver las noticias y preocuparnos y a lo mejor experimentar cierta angustia o impotencia ante esas cosas que suceden. Pero el Señor nos dice que en dónde nos enfoquemos. No nos dice, vayan y alumbren a los rusos, ¿verdad? O vayan y alumbren a los ucranianos. ¿A dónde dice? A tu casa. Vete y alumbra tu casa. No te ocultes en tu casa. Muestra la luz de Cristo. Y a veces ahí es donde menos la expresamos. Sí, como estamos tan en confianza, como somos tan conocidos unos de otros, pues ahí a veces hay más facilidad para expresar emociones y actitudes y sentimientos que ante personas que no nos conocen ocultamos. Entonces, por esto está la advertencia. Ahí empieza en la casa, empieza a ser luz, empieza a ser auténtico, verdadero, ahí expresa bondad, justicia, ahí expresa gozo, paciencia, tolerancia, ánimo, allí ayuda, colabora, ahí empieza el ministerio. Y la casa, pues empieza también por cuidar nuestra propia persona. Es decir, ¿cómo estás cuidando esta casa que es templo de la luz, de la vida? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo la edificas? Porque Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Dice, si tu ojo es bueno, vas a estar lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo y ha permitido que entre la oscuridad, qué tremenda entonces será la oscuridad que hay dentro. Es decir, no es tan complicado entenderlo. Dios mismo nos va dando la orientación y la enseñanza para que fuéramos comprendiendo, ¿verdad? Dice, así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tenemos que mostrar al Padre que nos ha dado nueva vida. Ser pues luz del mundo es ser semejante a Cristo. Es ser semejante a Cristo y reflejar su carácter. ¿A quiénes? A los que nos rodean. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, mostrando el amor, la bondad, la gracia que ya disfrutamos de Él. Y Jesús dice que no nos ocultemos, que no ocultemos lo que somos, sino que reflejemos la imagen de Dios que ya ha sido restaurada en nosotros. Dice la Escritura en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, que a través del hombre que Él creó, Adán y Eva, iba a darse a conocer al mundo.
Él es espíritu, nadie lo puede ver, nadie lo ha visto. ¿Cómo se iba a dar a conocer? A través de Adán y de Eva. Pero ellos fallaron delante de Dios, se rebelaron contra Dios. Fue necesario que viniera el nuevo Adán, Cristo, para que por medio de la fe nos reconciliara con Dios y comenzara a formar nuevamente en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo estamos en ese proceso de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios, como fue la creación desde un principio. ¿Te das cuenta en qué proceso estamos? ¿Cómo Dios trata con nuestras vidas? Por eso decía Pablo, o sea, todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios ayudan para bien. Están obrando en un propósito. Dios no lo está dejando que suceda para castigarte, para afligirte, simplemente para disfrutar de verte sufrir. No, lo está permitiendo porque está siendo transformado. Lo más importante es que ya la luz de la vida está en cada uno de ustedes y que el proceso va a continuar. Dice, porque la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él es fiel en eso. Y la Escritura nos muestra ejemplos desde el Antiguo Testamento de cómo hombres elegidos por Dios, hombres y mujeres, pudieron vivir en circunstancias incómodas y adversas para ellos y mostrarse como luz, poder mostrar a Dios. En lo más reciente que hemos leído en la Escritura está la historia de José. Yo creo que todos lo tenemos ahorita presente, ¿verdad? Estamos leyendo Génesis, estamos ya en el capítulo 42 y el personaje que destaca en estos últimos versículos es José. José, el penúltimo hijo de Jacob, que tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero que en José vino la salvación. José es un tipo y figura de Jesucristo como el Salvador. Este Salvador que se revela en José, ¿qué circunstancias vivió? Primero, rechazado y despreciado por sus hermanos, incluso a punto de quitarle la vida. Pero finalmente fue vendido como esclavo. Así que de hijo predilecto de su padre a esclavo. Y de esclavo llevado a Egipto a servir a un egipcio. Pero dice la Escritura que en todo Dios estaba con él. En todo. Es decir, cuando los hermanos lo rechazaron, lo odiaron, cuando lo aventaron al pozo, Dios estaba con él. Cuando lo sacaron de allí y lo vendieron, Dios estaba con él. Cuando pasó hambre y sed en el desierto, Dios estaba con él. Cuando llegó a la casa de Potifar, Dios estaba con él. De tal manera que Potifar se dio cuenta. Un egipcio pagano, idólatra, se dio cuenta que José era especial. La Escritura dice que reconoció Potifar que Dios estaba con él. Dice, porque todo lo que pongo en tus manos, lo haces prosperar. Y entonces decidió dejarle todo, toda su hacienda se la dejó a José. Él era el administrador general de él. Un joven como de 17, 19 años, que mostraba la luz de la vida en él y que nunca perdió el enfoque de que Dios tenía un propósito alto para su vida. No sabía cómo, pero él caminaba en esa fe. Y bueno, ustedes saben en qué situaciones pasó, de que lo engañó, lo intrigó la esposa de Potifar y finalmente Potifar lo mandó a la cárcel. Entonces, de esclavo a la cárcel. Y en la cárcel se repite la historia. Él nunca se sintió menos, nunca se puso a autocompadecerse, a quejarse, a reclamarle a Dios, ¿no? ¿Qué hacía él? Donde quiera que estaba, se alineaba con Dios y hacía las cosas como para Dios. De tal manera que el jefe de la cárcel lo puso como guardia también, como administrador de la cárcel. Es decir, el diseño de Dios para la vida de él se mostró en todas partes.
y él había sido diseñado desde antes por Dios para ser un administrador de las cosas de Dios, para ser un guardador y finalmente un salvador. Y siendo después sacado por el faraón de la cárcel y puesto en un lugar de máxima autoridad después del faraón, se convirtió en el salvador de su propia familia. 70 personas que eran la familia de Jacob fueron trasladados a Gosén, una tierra privilegiada dentro de Egipto. Entonces, él dice, Dios me usó para salvar a la familia. Y en esa salvación, él estaba salvando el linaje de lo que sería Jesucristo, de donde vendría Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Y como él podíamos hablar de otras historias, de hombres y mujeres que fueron en su momento oportuno elegidos por Dios y que pasaron dificultades y circunstancias adversas, pero alcanzaron el propósito. Pero quiero terminar con este ejemplo muy claro que está en la Escritura, teniendo como figura principal a Pablo. Ustedes ya hemos hablado bastante de quién fue Pablo, cómo llegó al conocimiento de Dios, ¿verdad? Siendo un fariseo de fariseos, un defensor de la religión judía y un perseguidor de aquellos que predicaban el Evangelio. Dice Hechos 26, versículos 14 al 18, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice la Escritura que un resplandor se encontró con este grupo que iba encabezado por Pablo, y ante el resplandor de la luz, que es Cristo resucitado, quien se les presenta, dice, todos caímos en tierra. Y oí una voz, dice Pablo, que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a los creyentes, ¿verdad? ¿Y por qué dice la voz, ¿por qué me persigues? Porque ya no era el Cristo histórico, ya era el Espíritu. Es Cristo en espíritu, resucitado, que ya habita en los creyentes de ese tiempo, en aquellos que estaba persiguiendo Pablo. Es decir, cuando Cristo dice estas palabras, se está refiriendo ya a la iglesia perseguida. Saulo, me estás persiguiendo a mí, corporativamente, porque yo estoy en todos aquellos que han creído en mí, en todos aquellos que tú persigues, y que incluso le quitó la vida, o consintió en quitarle la vida, a lo mejor a más de uno, y a otros los metió a la cárcel. Dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Patadas. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Estas son palabras de Pablo. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No era el Jesús histórico, ¿verdad? Era el Jesús espíritu vivificante, habitando en su iglesia. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18 dice, ¿para qué lo envía? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este proceso que se da con Pablo es el mismo que se ha de dar en cada uno de nosotros. Siendo una persona no merecedora de la gracia de Dios, Cristo se le revela y se le aparece. Y la primer parte es la transformación de Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador apasionado del Evangelio. Pero dice, tuvo que pasar por este tiempo de quebranto, de postración. 3 días dice que estuvo ciego, para que pudiera reflexionar y darse cuenta que todo lo que él había hecho y había vivido era religión, eran obras humanas y que no agradaban a Dios, pero que ahora la luz se le había revelado, ¿verdad? Y Dios mismo envía
a un personaje, Ananías, para que vaya y llore por él. Y le lleva la sanidad y lo unge en el Espíritu Santo. Pero lo que vemos aquí, dice en estas palabras, que es el testimonio de Pablo, que le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para esto me he revelado, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Igual es para ti y para mí. Para esto se nos ha revelado Cristo, para que seamos luz, para que mostremos la luz. Ser ministro es ser servidor, para que seamos servidores de Él y testigos, es decir, mostrando, reflejando lo que Él es, y para que ante los demás podamos colaborar en la obra con Él, abriendo los ojos, que les abramos los ojos a las personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que del poder de Satanás vengan a Dios. Y Satanás es el sistema del mundo caído que está en tinieblas, y es el mismo carácter carnal humano que domina a las personas a través del falso yo. Ese es. Dice, pero de ese poder tú los vas a llevar a la conversión a través de la revelación, del conocimiento del Evangelio, para que por la fe que es en mí reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú y yo lo hemos recibido el perdón de pecados. No debemos nada delante de Dios por Jesucristo, porque hemos creído en Él. Y además dice, para que participemos de la herencia en los santificados, en los apartados, en los que ya son luz. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, las buenas obras no van a ser invento nuestro o esfuerzos nuestros, son las que ya Él preparó de antemano, y no las hacemos en nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Él nos va a mostrar cómo y cuándo hacerlas, y va a ser el mismo Espíritu quien lo va a hacer, y va a ser para Él la gloria, no va a ser para nosotros. ¿Sí me doy a entender? Dice a los Efesios mismos en el capítulo 5, y no participen ya de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque la luz lo manifiesta todo. Este es el mensaje que hemos oído, dice el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que les anunciamos? Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, ¿dónde se manifiesta la luz que hay en nosotros? En casa y en la comunidad a la que Él nos ha apartado. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos en otro lado y no tenemos comunión con el cuerpo, pues dice, mentimos. Podemos volver a caer en las situaciones de tinieblas cuando ya somos luz. De esto profundicé el domingo pasado. Tenemos que vivir en la conciencia de lo que ya somos, y entonces tener comunión con Dios y con nosotros. Jesucristo es pues la luz de la vida y está en nosotros. Por medio de la resurrección de Él, Él vive. Sí, lo magnífico, lo grandioso de la manera en que termina el Evangelio de Juan, que es la revelación de Cristo como la luz, es con el momento culminante de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Allí todo cambió, todo fue transformado. Antes de eso, el Cristo histórico a algunas personas les sanó de los ojos y pudieron ver. Pero esas personas, al paso del tiempo, fallecieron, ¿verdad? Algunas personas fueron resucitadas por Jesús durante su ministerio y después fallecieron. Pero antes habían visto la luz, habían visto la vida y habían sido testigos.
Pero Cristo murió y resucitó, confirmando que efectivamente todo lo dicho por los escritos del Evangelio y antes por los profetas son la verdad. Y que en esto podemos estar nosotros fundamentados en nuestra fe. Amén. Dice Juan, hablando de Jesucristo como la resurrección y la vida, nos narra allí en el Evangelio de Juan capítulo 11, cómo resucitó a Lázaro. ¿Recuerdan? Antes de que Jesús resucitara a Lázaro, ya había declarado él: yo soy la resurrección y la vida. El anuncio del Evangelio resucita muertos. Hoy la palabra de Dios sigue resucitando muertos, sigue llevando luz a los que están muertos, a los que están en tinieblas, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Y la única manera de que llegue esa vida eterna, vida de resurrección y verdadera vida a las personas es por el anuncio del Evangelio. No hay otra manera. La fe viene por el oír palabra de Dios, porque el Espíritu mismo ponga ese entendimiento de la palabra revelada y nos haga nacer de nuevo. Lázaro fue llamado después de 4 días de muerto. 4 días tenía ya en la tumba, y de allí Jesús lo llamó. Dijo: Lázaro, ven fuera. Quiero que te imagines esa escena. Están los dolientes, sus hermanas, está muchísima gente que les había seguido, que seguía a Jesús, están los discípulos de Jesús ahí presentes, y todos están viendo la manera en que Él ora, y después de que ora, llama con autoridad a Lázaro que está allí. ¿Qué esperaban ellos ver en ese momento? ¡Qué impresión para los que estaban ahí! Dijo: quiten la piedra. Dijo el hermano de Lázaro: no, Señor, ya hiede, ya huele muy mal. Dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy lo mismo nos dice a nosotros, y es lo mismo a cada persona que hoy escuche el Evangelio. El Evangelio puede resucitar a los muertos. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Tuvieron que quitarle los vendajes. Dijo: desátenlo, desenvuélvanlo y déjenlo ir. Y días después estaba cenando con él ahí a la mesa. Tremendo, ¿no? Vamos a estar de pie. Es impresionante cuando vemos la obra de Dios escrita, revelada, y es impresionante darnos cuenta que a esa dimensión nos ha llamado a ti y a mí, que no podemos ni imaginarnos a lo mejor a cuántas personas Dios puede poner delante de nosotros y ser tú el conducto de llevar no solamente unas palabras, sino de llevar el poder del Evangelio, que es luz que da vida a los muertos. Porque están muertos, dice la Escritura. Así estábamos, muertos en delitos y en pecados, muertos en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia, en la mentira, en el engaño. Y de allí Dios nos levanta por medio del Evangelio, con la fe puesta en Jesucristo. Dice que le dijo Jesús a Pablo: para que por la fe en mí, no por tus palabras, no por mis palabras, por la fe en el autor de la vida, por la fe en mí, reciban el perdón de pecados y la vida eterna. Él es la luz y la vida. Y la luz y la vida se encarnó y por causa nuestra y de toda la humanidad vivió y padeció en una cruz. Y allí, lacerado hasta derramar toda su sangre, murió. Y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Cristo vive.
y está en tu corazón y en mi corazón. Y puede estar en el corazón de todo aquel que escucha y cree. Y puede venir entonces al reino de la luz. Amén. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el reino de la luz. Estamos en su reino, somos hijos de luz. Y por lo tanto, debemos dejar que esa luz brille. ¿Estás listo? Para dejarla brillar. Que muchos puedan ver, empezando por los de casa. ¿Verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra está escrita, revelada y bendecida para traer vida a cada uno de los que oyen, Señor. Gracias por tu Espíritu, porque es tu Espíritu el que obra en cada uno de nosotros y el que está obrando hoy en aquellos que escuchan y reciben y creen en ti, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por reconciliarnos con el Padre y gracias por tu Espíritu que hoy habita en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor. Y rogamos porque tú nos fortalezcas y nos afirmes en esta palabra revelada y firmes en esta identidad, Señor, podamos ser efectivamente luz del mundo. Luz del mundo en todos aquellos lugares donde tú nos pones, Señor, para darte a conocer. Padre, que nuestro yo mengue y tu Espíritu en nosotros crezca, Señor, se exprese. Padre, queremos dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Que el amor, el gozo, la paz, la templanza, Señor, la benignidad, la fe, afloren, fluyan en cada uno de nosotros, Señor. Padre, danos la conciencia plena en todo momento de vivir como hijos de Dios, como hijos de luz. Todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Que sin creer